Hola chicos, bienvenidos a prepararlaselectividad.com. Vamos con un nuevo vídeo de biología y en esta ocasión voy a hablaros de los monosacáridos, ¿de acuerdo? Como este tema es un poco amplio, ¿vale? Y para intentar que los vídeos, bueno, pues no se pasen de minutos, voy a dividir el estudio de los monosacáridos en tres partes, ¿de acuerdo? Por un lado voy a hacer la estructura de los monosacáridos, que es el vídeo que os voy a explicar ahora. Después veremos las propiedades de los monosacáridos y en un tercer vídeo hablaré de la importancia biológica de los monosacáridos, ¿de acuerdo? Entonces vamos con este, que sería estructura de los monosacáridos. Bien, bueno, ya tenéis ahí en pantalla la primera imagen que nos va a servir para comentar o para introducir el tema. Fijaos que, o deciros que, bueno, mejor dicho, vamos a entrar por el concepto. Desde el punto de vista químico se definen como polihidroxialdehídos o polihidroxicetonas. Fijaos en estas dos palabras, polihidroxialdehído o polihidroxicetona. ¿Esto qué significa? Significa que por un lado van a tener una cadena carbonada que va a transcurrir entre los 3 y los 7 átomos de carbono. Ahí veis en las dos figuras que tenéis en pantalla. En este caso hablamos de una de 6 átomos de carbono y otra de, bueno, las dos son de 6 átomos de carbono, ¿de acuerdo? O sea, cadenas carbonadas de 6 átomos de carbono que van a presentar o bien una función aldehído. Ahí tenéis en la figura de la izquierda lo que sería la función aldehído, es decir, CHO, es decir, no confundir CHO, que sería la función aldehído, con la función COH, que sería la función hidroxilo, ¿de acuerdo? CHO, función aldehído, o bien una función cetona, que es la figura de la derecha. Ahí la tenéis marcada, que sería el enlace doble carbono-oxígeno, ¿de acuerdo? Y después, eso sí, dos o más grupos hidroxilo, que son los grupos OH, que veis tanto en la figura de la izquierda como en la figura de la derecha. ¿Cómo se nombran los monosacáridos? Bien, los monosacáridos se nombran con la terminación osa, ¿de acuerdo? Y con un prefijo que va a indicar el número de átomos de carbono. Es decir, si hablamos de un monosacárido que tiene 3 átomos de carbono, sería una triosa. Si tiene 4 átomos de carbono, será una tetrosa. Si tiene 5 átomos de carbono, será una pentosa. Si tiene 6, una hexosa. Y si tiene 7, estaríamos hablando de una heptosa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Vale. Por otro lado, a la hora de nombrarlo, tenemos que tener en cuenta si son aldosas, es decir, si tienen el grupo aldehído o si tienen el grupo cetona. ¿Por qué? Porque si tienen el grupo aldehído habrá que nombrarlas como aldosas y habrá que poner el prefijo aldo, y si se trata de un grupo cetónico, es decir, un enlace carbono-oxígeno doble, estaríamos hablando del prefijo ceto. En la imagen que tenéis ahí delante, como se trata de un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono, ¿de acuerdo? Por lo tanto es una hexosa, pero como también tiene el grupo aldehído, estaríamos hablando de una aldohexosa. En cambio, la figura de la derecha, como veis, es también un monosacárido que tiene 6 átomos de carbono, pero en este caso, al tener el grupo ceto, estaremos hablando de una cetohexosa. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vamos entonces a comenzar el estudio de los monosacáridos más pequeños, que habíamos dicho que eran los que tenían 3 átomos de carbono, ¿vale? Ahí tenéis en pantalla los ejemplos, lo que voy a decir. Y bueno, sabemos que los monosacáridos, las triosas, tienen de fórmula general C3H6O3. Fijaos que esos 3 monosacáridos que tenéis ahí, todos ellos tienen de fórmula C3H6O3. Y hablaremos de, o son 3, hablaremos de la dihidroxiacetona y hablaremos del D-gliceraldehído y del L-gliceraldehído. La primera, como veis, es una cetotriosa y las otras dos son unas aldotriosas. Vamos a ver, o ya veremos ahora, por qué en el caso de la cetotriosa solamente hay una y en el caso de las aldotriosas hay 2. Bien, y la razón se encuentra en que las dos aldotriosas, si os fijáis, solamente se diferencian en el grupo OH que está de color rojo. Fijaos en el que está unido al carbono 2. Fijaos que en un caso se encuentra a la derecha, estaríamos hablando del D-gliceraldehído, mientras que en el otro caso se encuentra a la izquierda, estaríamos hablando del L-gliceraldehído. Por lo tanto, desde el punto de vista de la isomería, estamos hablando de dos moléculas que son isómeros espaciales o también llamados esteroisómeros, ¿de acuerdo?
que entendamos bien el concepto de estereoisómero. Isómeros espaciales, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque se diferencian en la disposición espacial de uno de los grupos, en este caso el grupo OH, ¿de acuerdo? Pero daos cuenta de que para que existan estos isómeros se tiene que dar una circunstancia, que es que el carbono 2, que es donde está unido el grupo OH que se encuentra a la derecha o a la izquierda, es un carbono asimétrico. ¿Qué significa que sea asimétrico? Que los 4 sustituyentes del carbono central son diferentes. Pensar que para arriba está el grupo CHO, a la izquierda en un caso está el OH, a la izquierda el H, a la derecha bueno, me estoy liando. A la derecha estaría el H, a la izquierda el OH y hacia abajo estaría el CH2OH. Fijaos que son los 4 sustituyentes diferentes, ¿vale? Cosa que no ocurre con la dihidroxiacetona. Pensar que el carbono 2 de la dihidroxiacetona no es asimétrico, ¿de acuerdo? Bien, entonces, puesto que los enlaces simples, ¿vale?, tienen del carbono, al estudiar la geometría del carbono, tiene una disposición tetraédrica, ¿vale?, podemos ver cómo se produciría la disposición de los grupos atendiendo a la geometría del átomo de carbono. Y ahí tenéis, en la figura que tenéis ahí en pantalla, las configuraciones tanto del D-gliceraldehído como la geometría del L-gliceraldehído. Mirad, fijaos que son todas iguales, la única diferencia se encuentra en los extremos derecho e izquierdo, que mientras en el D-gliceraldehído el OH se encuentra a la derecha, en el L-gliceraldehído el OH se encuentra a la izquierda, ¿vale? Estas dos imágenes que tenéis ahí de color rosa, ¿vale? Estas dos imágenes son una imagen especular de la otra. ¿Qué significa imagen especular? Es como si colocásemos una imagen frente al espejo, ¿de acuerdo? Una es la imagen especular de la otra, pero no son superponibles, ¿de acuerdo? Es decir, esto ocurre un poquito con la mano. Tú puedes poner una mano frente al espejo, te sale reflejada la imagen de esa mano, pero tú no puedes superponer una sobre otra, ¿de acuerdo? Son moléculas, por lo tanto, moléculas diferentes y que también, evidentemente, van a tener propiedades diferentes, ¿de acuerdo? De forma conveniada, por convenio, cuando el OH, ¿vale?, está a la derecha del carbono 2, diremos que el gliceraldehído tiene la configuración D, o pertenece a la serie D, de ahí el D-gliceraldehído, y si se encuentra a la izquierda estaremos hablando de la configuración L, de ahí el L-gliceraldehído, ¿de acuerdo? Fijaos que hemos hablado de dos estereoisómeros, el D-gliceraldehído y el L-gliceraldehído son estereoisómeros, cambia la disposición de uno de los OHs, pero además de ser estereoisómeros, os acabo de explicar que son imagen especular uno de otro. Por lo tanto, estos estereoisómeros, por el hecho de ser imagen especular, reciben también el nombre de enantiómeros o enantiomorfos, ¿de acuerdo? Y se van a diferenciar en que van a presentar distinta actividad óptica, pero esto, ya digo, lo veremos en las propiedades de los monosacáridos. ¿Está entendido? Bueno, después de haber visto las triosas, vamos con el siguiente grupo, que serían las tetrosas. Estamos hablando ya de monosacáridos de 4 átomos de carbono. Su fórmula general es C4H8O4, ¿vale? Los tenéis ahí delante. Y van a derivar de las triosas, es decir, a las triosas lo que hacemos es añadirle un nuevo carbono asimétrico, ¿de acuerdo? Tanto enlace OH-H, ¿vale? Por lo que, claro, de cada triosa van a derivar dos nuevas tetrosas. Es decir, el nuevo carbono se va a añadir a continuación de la función aldehído o de la función cetona. Ahí tenéis un ejemplo de la dihidroxiacetona, donde el nuevo carbono asimétrico se va a unir justo a continuación, ¿vale?, del grupo cetónico, ¿de acuerdo? Las dos cetotetrosas, en este caso, van a ser imagen especular, es decir, ahora estaríamos hablando de nuevo de una configuración D y una configuración L, y se va a llevar a cabo con el mismo criterio que en el caso del gliceraldehído, y además son imágenes especulares y son enantiómeras, ¿vale? ¿Se ha entendido esto? En esta nueva diapositiva ya tenéis las cuatro tetrosas, ¿vale? Las 4 aldotetrosas van a ser estereoisómeras, ¿de acuerdo? Tanto las que proceden de la D, del D-gliceraldehído, como las que proceden del L-gliceraldehído, ¿de acuerdo? En este sentido, entonces, la D-eritrosa y la L-eritrosa son imagen especular, al igual que ocurre con la D-treosa y la L-treosa en el caso de la serie L.
¿De acuerdo? ¿Está entendido? Por convenio, fijaos que cuando hay dos o más carbonos asimétricos, ¿vale?, en un monosacárido, se va a asignar la configuración D, si derivan del D-gliceraldehído, fijándonos en el último carbono asimétrico. Si se encuentra a la derecha, el OH pertenece a la serie D, y si no, a la izquierda. Lo mismo ocurre con las configuraciones L, ¿vale? Los que derivan del L-gliceraldehído, si el OH se encuentra a la derecha, será D, si el OH se encuentra a la izquierda, será L. Es decir, hay que fijarse en el último carbono asimétrico. En los enantiómeros, ¿vale?, lo que va a variar es la posición de todos los grupos OH en todos los carbonos asimétricos, ¿vale? Y también se van a designar con el mismo nombre, es decir, unos van a tener D y otros van a ser L. ¿Está entendido? Continuamos con las pentosas, ¿vale? Las pentosas son monosacáridos que tienen 5 átomos de carbono, que tienen de fórmula general C5H10O5 y lógicamente se van a obtener a partir de las de 4 átomos de carbono, es decir, de las tetrosas, ¿de acuerdo? ¿Cuántas hay, por tanto? Va a haber 4 cetopentosas y va a haber 8 aldopentosas. Bien, en este sentido pensad que si por cada carbono asimétrico hay 2 estereoisómeros posibles, pensad que el número de estereoisómeros en una molécula que tenga n átomos de carbono asimétricos será de 2 elevado a n, ¿vale? Entendedlo bien, ¿vale? La forma de determinar cuántos carbonos asimétricos tiene un determinado monosacárido. En este sentido, las pentosas que tienen mayor importancia biológica son la ribosa, que es una aldopentosa, y la D-ribulosa, que es una cetopentosa. Ahora comentaremos la fórmula cuando veamos también las hexosas, porque las hexosas son monosacáridos que tienen 6 átomos de carbono, que tienen de fórmula general C6H12O6 y que va a haber 8 cetohexosas y 16 aldohexosas, ¿vale? Acordaos cómo calculábamos el número de estereoisómeros totales a partir de que tiene un monosacárido, es decir, 2 elevado a n, siendo n el número de carbonos asimétricos que tiene el monosacárido, ¿vale? Las hexosas más importantes son la D-glucosa, la D-galactosa, que son unas aldohexosas, y la D-fructosa, que es una cetohexosa. Ahí tenéis la fórmula de las que acabo de decir, de la D-ribosa, de la D-ribulosa, de la D-glucohexosa, de la D-galactosa y de la D-fructosa. ¿Vale? ¿Está entendido hasta aquí? Bien, porque ahora lo que vamos a empezar a ver es lo que se llama la ciclación de los monosacáridos. Bueno, el sistema que hemos utilizado hasta el momento para representar los monosacáridos es lo que se conoce como la proyección de Fischer, es decir, es una representación en el plano, una representación abierta donde se disponen los átomos de carbono con los OHs a la derecha o a la izquierda y el grupo funcional correspondiente, ¿vale? Pero sin embargo se ha visto que experimentalmente se ha comprobado que cuando los monosacáridos de 5 o más átomos de carbono se encuentran en disolución acuosa, que es lo que ocurre en los líquidos biológicos, la mayoría de las moléculas no van a tener una estructura abierta, sino que van a tener forma cerrada, en forma bien de anillos pentagonales o bien de anillos hexagonales. Además, se comportan como si tuviesen un carbono asimétrico más como consecuencia de esta ciclación, ¿vale? Así, por ejemplo, si en la glucosa hay 4 carbonos asimétricos, en la forma abierta, en la forma plana, ¿vale?, experimentalmente se ve que tiene 5 carbonos asimétricos. Ya veremos esto o ya lo explicaremos. Mirad. La formación de estos anillos, ¿vale?, se produce cuando reacciona. Ahí tenéis ya en pantalla y ya veréis qué fácil es. La formación de estos anillos se produce cuando reacciona un grupo carbonilo, bien sea aldehído o bien sea cetona. Estamos hablando, por lo tanto, del carbono 1 en las aldosas o el carbono 2 en las cetosas, con el grupo OH del último carbono asimétrico de la molécula, ¿vale? Entre ellos se va a establecer un enlace, ¿vale?, entre los 2 carbonos que reaccionan, un enlace que, como veremos después, es un puente de oxígeno, ¿vale?, que, como digo, y da lugar, como consecuencia de esta ciclación, ¿vale?, que va a dar lugar a una estructura cíclica, aparece un carbono asimétrico. Es decir, como consecuencia de la formación de este enlace intramolecular, aparece un nuevo carbono asimétrico que va a ser el carbono 1. Ahí veis lo que os decía antes, que en la realidad la glucosa tenía, en la práctica, o mejor dicho, en el plano tenía 4, mientras que una vez ciclada nos aparecía con 5 átomos de carbono.
perdón, 5 carbonos asimétricos. Entonces, como digo, aparece un nuevo carbono asimétrico que va a tratarse del carbono 1 en las aldosas o el carbono 2 en las cetosas, ¿de acuerdo? Aparecen, por lo tanto, dos nuevos estereoisómeros posibles que vamos a llamarlos anómeros, ¿vale? Y lo vemos en dos ejemplos. Ahí tenéis en el primero el caso de la ciclación de una molécula de D-glucosa, ¿vale? Va a reaccionar el grupo aldehído, que es del carbono 1, se encuentra en el carbono 1 al ser una aldohexosa, con el OH del carbono 5, ¿de acuerdo? Como consecuencia de ello, veis que se forma, como consecuencia de esta reacción, en el carbono 1 desaparece el grupo funcional aldehído y aparece un grupo OH. De esa manera, este carbono pasa a ser carbono asimétrico. Y ahí tenéis, en función del OH, donde se encuentre a la derecha o a la izquierda, tenéis ahí las dos figuras. Si se encuentra a la derecha, estaríamos hablando de el anómero alfa, mientras que si se encuentra a la izquierda, estaríamos hablando del anómero beta, ¿vale? Los dos estereoisómeros, deciros que presentan distintas propiedades, ¿vale? Veis ahí, por lo tanto, el puente de oxígeno intramolecular que se ha formado como consecuencia de la reacción del OH del último carbono asimétrico, ¿vale? En este caso el carbono 5 con el carbono del grupo funcional aldehído, en este caso del carbono 1, ¿de acuerdo? Cuando la D-glucosa se encuentra en disolución acuosa, aproximadamente una tercera parte de las moléculas pertenecen a la forma alfa y 2/3 partes pertenecen a la forma beta. Y hay una pequeña proporción en la cual la estructura se encontraría abierta. Esto en cuanto a la ciclación de la D-glucosa. Podemos ver lo mismo con la ciclación de la D-fructosa. En este caso lo que va a reaccionar, para que veáis un ejemplo ahora de un grupo ceto, ¿vale? Va a reaccionar el grupo cetona, que se encuentra ahora en el carbono 2, con el OH del último carbono asimétrico, que en este caso se encuentra en el carbono 5, ¿de acuerdo? Volvemos a tener de nuevo lo mismo, ¿vale? Tenéis la D-fructosa en el medio, y a la derecha tenéis el grupo OH que se encuentra a la izquierda, por lo tanto anómero beta, y a la izquierda tenéis el OH que se encuentra en la figura de la izquierda, tenéis el OH a la derecha, y por lo tanto pertenece a la serie ese sería el anómero alfa, ¿de acuerdo? ¿Está entendido? ¿Vale? Muy bien. Como ya sabéis también, tanto en el carbono 1 si hablamos de las aldosas o el carbono 2 si hablamos de las cetosas, se denomina carbono anomérico, ¿vale? Por ser el que da lugar a la aparición de dos nuevos de los anómeros, tanto del anómero alfa o del anómero beta, como consecuencia de la ciclación, ¿vale? ¿Está entendido? Bien. Pensar que en las representaciones anteriores da lugar o parece que los enlaces de puente de oxígeno, el enlace que se forma de puente de oxígeno como consecuencia de la reacción OH último carbono asimétrico con el carbono que lleva el grupo carbonilo, ¿vale? Parece que ese enlace es más largo que los demás, ¿vale? Pero la realidad dice que no. ¿De acuerdo? Y esto evidentemente no se ve en el anillo que acabo de indicar. En esta nueva imagen, ¿vale? Aparece lo que Haworth propuso para dar la idea de la misma longitud en todos los enlaces. Y vamos a ver entonces qué es lo que se conoce como la proyección de Haworth. Ya veréis qué fácil. Vamos a partir de la molécula de la D-glucosa, que es la que tenéis ahora ya en pantalla. Ahí la tenéis, como la hemos dibujado hasta ahora, proyección de Fischer. Y ahora lo que hacemos es acostarla, ¿vale? Giramos 90 grados, de tal manera que todos los OHs que se encontraban a la derecha en la proyección de Fischer ahora van a quedar hacia abajo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que hacemos es, veis en la siguiente figura, que la molécula se va a plegar, ¿vale? Como si fuese una vara articulada, ¿eh? Donde están los puntos, es donde se encuentran, en la figura donde se encontrarían los átomos de carbono, ¿vale? Manteniendo exactamente la posición que teníamos antes, los OHs hacia abajo y en el caso contrario los hidrógenos hacia arriba, ¿de acuerdo? Veis que en el carbono 5 va a existir un OH que se encuentra hacia abajo y el hidrógeno que se encuentra hacia arriba, y el carbono beta está en posición horizontal, ¿de acuerdo? Veis entonces el giro que se produce en el carbono número 5, ¿vale? Para orientar el OH del carbono 5, orientarlo con el carbono donde se encuentra
el grupo funcional, ¿no? En este caso el grupo funcional aldehído. Repito, los enlaces giran 90 grados en el carbono 5 en sentido contrario a las agujas del reloj, así quedan enfrentados, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se produce la reacción, ya tenéis en la parte final, aparece un puente de oxígeno entre el carbono 1 y el carbono 5, ¿de acuerdo? Y un nuevo OH, ¿de acuerdo? Un nuevo OH que va a aparecer en el carbono 1. Este es el carbono ahora asimétrico, donde el OH puede quedar hacia abajo del plano, estaríamos hablando de un anómero alfa, o puede quedar por encima, estaríamos hablando del anómero beta, ¿vale? ¿Se entiende bien? Entonces, todas las aldohexosas, ¿vale?, van a formar por ciclación anillos hexagonales, ¿de acuerdo? Y estos anillos se denominan anillos del pirano, y lo tenéis ahí en la figura, ¿de acuerdo? Por tener una similitud con el anillo del pirano, ¿vale? Al igual que este, van a presentar un vértice también ocupado por un oxígeno, como lo habéis visto hasta ahora, ¿vale? Pero la realidad nos dice que esta proyección de Haworth no es una proyección planar, no está sobre el plano, sino que es espacial y puede adoptar dos conformaciones: la conformación de silla, ¿de acuerdo?, o la conformación de bote. Ahí tenéis las dos. En la conformación de silla, los extremos de la molécula están en los lados opuestos del plano. Fijaos que cada uno estaría a un lado al otro, es decir, estarían, si hacemos una similitud con el doble enlace, estarían en posición trans, ¿de acuerdo? Mientras que en la conformación de bote, los extremos de la molécula se van a encontrar en el mismo plano. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? ¿Está entendido? Vale. En el caso de la proyección de Haworth para la fructosa, es decir, ahora hemos pasado de un grupo aldehído a un grupo cetónico, y en general para las demás cetohexosas, así también como para las aldopentosas, va a revelar que la formación es de un anillo de 5 en vez de un anillo de 6, ¿de acuerdo? En donde también, al igual que antes, hay uno de los vértices que se encuentra ocupados por el oxígeno, por un átomo de oxígeno. Si antes era el anillo del pirano, ahora estos anillos pentagonales siguen la similitud del anillo por similitud siguen al furano. Por lo tanto, a la proyección de Haworth para fructosa y demás cetohexosas se les conoce como furanosas, ¿de acuerdo?, por similitud con el anillo del furano, ¿de acuerdo? Este anillo tampoco es plano, ¿vale? Y en el espacio va a adoptar una conformación o bien de media silla, ¿de acuerdo?, como la tenéis ahí en pantalla, o bien una conformación de sobre, ¿de acuerdo? ¿Está entendido bien? ¿Vale? La ventaja de que tengamos el vídeo es que le podéis dar para atrás las veces que queráis en el caso de que no entendáis algo, y si aún así cuesta entenderlo, pues me comentáis cualquier duda que tengáis, que yo os la intento resolver, ¿de acuerdo? Bien, de todo lo que hemos visto se deducimos que el nombre completo de un monosacárido con estructura cíclica ya deberá indicar por este orden: primero, el tipo de anómero, es decir, si es anómero alfa o si es anómero beta; el tipo de enantiómero, es decir, si pertenece a la serie D o pertenece a la serie L; el nombre de la molécula, sea glucosa, sea fructosa, sea la que sea; y el tipo de estructura, sea furanosa o sea piranosa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Entonces, en base a eso, ahí tenéis unos ejemplos, ¿de acuerdo?, de una glucosa, una galactosa, una fructosa y una ribosa, y ahí tenéis lo que os acabo de decir, la D-glucopiranosa, es decir, ahí está marcado el anómero, está marcado, la alfa, me he olvidado de la alfa D-glucopiranosa, ¿vale? Alfa D porque el OH se encuentra hacia abajo, ahí está indicado el tipo de anómero, si pertenece a la serie D o L, el tipo de azúcar, el tipo de monosacárido y el tipo de estructura. Ahí tenéis también la alfa D galactopiranosa, ¿de acuerdo?, porque el OH se encuentra hacia abajo. Ahí tenéis la alfa D fructofuranosa por el mismo motivo, y la alfa D ribofuranosa. ¿De acuerdo? ¿Está entendido? Si queréis cambiar de las formas alfa a las formas beta, lo único que tenéis que hacer es el carbono primero de cada uno de esos 4 monosacáridos, mandar el OH hacia arriba y el hidrógeno hacia abajo. ¿De acuerdo? Y estaríamos hablando, lógicamente, entonces de las formas beta. ¿Vale? ¿Está entendido? ¿Sí? Bueno, pues este es entonces el tema donde hemos visto la estructura de los monosacáridos. Espero que lo hayáis entendido, ¿vale? Si tenéis alguna duda, por favor, comentádmela. Y como siempre, gracias por ver los vídeos y gracias por estar ahí.